Bueno, vamos a tocar otro tema que se llama litiasis renal o cálculos renales, que si bien es una patología que se da más frecuentemente cuando empiezan las épocas de calor, eh, es de importancia en cuanto a la cantidad de pacientes que se les produce esto. La mayoría de los cálculos renales son producidos por calcio, es decir, están formados por calcio, ya sea por oxalato de calcio o por carbonato de calcio o otros elementos cálcicos. Bien, tenemos otro tipo de cálculos renales, como son los producidos por ácido úrico, los de struvita, pero básicamente lo importante es la sintomatología muy intensa que genera, que puede ser un dolor lumbar muy intenso en la región del lado que se produce, porque puede ser bilateral, pero lo más frecuente es que sea unilateral. Y si el cálculo emigra, puede generar en el trayecto un dolor o en el flanco, que es esta zona de la parte abdominal, o irradiarse hacia los genitales, tanto en el hombre como en la mujer. En otras oportunidades, si es muy intenso y lesiona la vía urinaria, puede provocar pérdida de sangre en la orina, hematuria, que es un síntoma que alerta bastante a la gente. Para el diagnóstico, básicamente, hay que hacer algún estudio, una ecografía, una placa de árbol urinario, que puede, si son cálculos radiopacos, detectar la zona donde están ubicados, sea en la zona renal, en la pelvis renal, que es el conducto de salida del riñón, el uréter, que es el conducto que lleva la orina hacia la vejiga, y uno puede dar antiinflamatorios, analgésicos por la intensidad del dolor, que es un dolor que se llama cólico, es un dolor que empieza de a poco, se hace muy intenso y después se empieza a aflojar lentamente. Algunos lo confunden como si fueran problemas gastrointestinales, porque dan ganas de vomitar también junto con esto. Y además de los analgésicos hay que dar antiespasmódicos y abundante hidratación, para que la piedrita se despida. Si eso ocurre, el paciente va a notar una gran mejoría brusca, y hay que recordar que los pacientes que tuvieron una litiasis al cabo de los años pueden tener recurrencia, entre un 40% al cabo de 5 años por lo menos. El problema es cuando los cálculos se hacen recurrentes, es decir, cuando el paciente tiene más de un episodio. En ese tipo de pacientes lo ideal es hacerle todos estudios metabólicos para evaluar qué componente puede ser el que esté formando el cálculo, tanto en la sangre como en la orina, sea el calcio, el fosfato, el ácido úrico, el oxalato en la orina de 24 horas y otros componentes. Y por supuesto, el tratamiento fundamental es hidratarlos abundantemente, mucho líquido, tienen que orinar por lo menos 2 litros de orina, y bajar la ingesta de sodio, porque el sodio hace fijar al calcio en los riñones, y una ingesta baja en proteínas también ayuda a que no se formen cálculos renales. Cuando una litiasis es quirúrgica, si el cálculo se despide, tenemos la solución, pero hay veces que el cálculo queda enclavado. Generalmente hay zonas donde más frecuentemente queda enclavado, en la zona pélvica y ureteral, piel ureteral que se llama, que es como un embudo después que sale del riñón, o en la zona urétero-vesical, o también en cualquier trayecto del uréter si la piedra es grande. En esas circunstancias, y si son cálculos de struvita, que son grandes y ocupan gran espacio en la vía urinaria, pueden ser necesario una cirugía derivándolos al urólogo, ya sea pueden entrar por vía endoscópica los urólogos para poder ir a buscar el cálculo y extirparlo, o pueden entrar por vía laparoscópica a través de alguna incisión en la región lumbar. Por último, también existe la litotricia extracorpórea, que es una onda de choque que se produce sobre la zona del cálculo y que puede destruirlo, fragmentarlo para que después sea eliminado por la orina. Bien, esto no lo toco mucho porque son 2 temas que son básicamente de urología.